felices, llenos de gozo. Abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas capítulo 15. Vamos a leer los versos 14 al 16 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse, siempre bendiciendo al Señor, mis hermanos, que este lugar es para Él. Amén. Gloria a Jesucristo. Hay preguntas que los padres se hacen cuando tienen situaciones como esta de este hijo, que no era un mal muchacho, era un buen muchacho, buen hijo, buen hermano, tenía inteligencia, se descarrió, se perdió. Y tiene que haber sido muy doloroso para su padre y para su madre enfrentar esta realidad. Y cuando los padres se enfrentan a realidades como estas, siempre se preguntan qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi hija? Porque hasta cierta edad los padres tenemos el control, tenemos la autoridad. Pero muchas veces en la adolescencia no sabemos lo que está pasando en la vida de ese adolescente o de ese joven. No sabemos cuáles son sus ilusiones mundanales, sus deseos carnales, tal vez sus emociones al juntarse con personas, con amigos, amigas, que poco a poco lo van introduciendo a un mundo de maldad y van cayendo en trampas, en un entrampamiento en su vida que tal vez lo saben disimular bien, pero llega un momento en que ya no lo pueden disimular, y cuando ya no lo pueden disimular, pues parece que es bastante tarde. Ya la maldad, el pecado ha tomado fuerza y ya no puede salir de allí. Está como atrapado, sin ayuda, sin libertad. Y entonces los padres, cuando ven ya esa realidad, ellos dicen, ¿y qué pasó con mi niño, no? Él era mi niño, mi hijo, mi niña, mi princesa. Yo la amaba siempre, la cuidaba, siempre le aconsejamos, siempre hemos estado detrás, advirtiéndole, exhortándole, tratando de que no se vaya a desviar. Y no entendemos cómo pudo llegar a esto. No entendemos cómo hoy mi hijo va a tener una sentencia de 15 años de prisión. O está involucrado en una banda, metido en robos, en cosas
que le hacen peligrar su vida, porque no es solamente el hecho de la muerte que se pueda ver como un peligro, sino también ser encarcelado y pasar prácticamente gran parte de su vida en un lugar tan sucio, tan feo, donde reina la maldad. ¿Qué pasó con él? Dicen los padres. ¿Qué pasó con mi hija? ¿Cómo pudo caer en la droga? A veces hasta pensamos que es más fácil, bueno, para un hombre, para un varón, pero una mujer caer en la droga y al caer en la droga pierde su dignidad, pierde todo porque empieza a prostituirse, precisamente por cuestión de la droga. Y uno como padre no lo puede entender. ¿Qué pasó con esta muchacha? ¿Cómo pudo caer tan bajo? Si nosotros siempre hemos estado al lado de ella, siempre le hemos apoyado. ¿Qué le sucedió? ¿Qué pasó en su cabeza? Y cuando ya descubren el hecho, como dije, ya es bastante tarde. Ya la droga ha tomado fuerza en su cuerpo, en su mente. Otros caen en el vicio del alcohol o se suicidan. Jovencitos, jovencitas, se quitan la vida. Durante los años que yo tengo en el ministerio, he visto tantos casos, especialmente de mujeres, de jovencitas, que han tenido intento de suicidio. Las marcas en sus brazos, con una gilet, cortándose las venas, con un cuchillo, tomando pastillas, cosas para matarse. Se han salvado de milagro, porque la encontró su abuela, o la encontró su mamá, o su hermano, desmayada, sangrando. Y la han llevado al hospital y con la justa le salvaron la vida. Pero aunque le salvaron la vida física, no le salvaron la vida espiritual. Sus emociones totalmente frustradas, caída en una profunda depresión, sin ganas de vivir. Algo le comenzó a ocurrir y tal vez nadie se dio cuenta. Porque a veces hay personas que guardan en su corazón las cosas, no las manifiestan por vergüenza, por temor, o porque no le van a entender. Por diferentes razones mantienen en secreto sus sufrimientos, sus angustias, sus dolores. Y nosotros los padres a veces no nos damos cuenta. Pensamos que todo está bien. Nosotros decimos, pero si mi hijo está en la universidad, mi hija está en la universidad, están estudiando, son inteligentes, son muy estudiosos. Ella se está preparando para tal cosa, él para otra cosa. Y no sabemos lo que está pasando porque el enemigo astutamente los engaña y los arrastra. Les hace pensar en una ilusión, algo que no han experimentado. Imagínense hijos de hermanos, muchachos que han venido al templo, que han escuchado la palabra de Dios, que conocen del Evangelio. Sus padres son cristianos. Y de repente en la droga.
en la delincuencia. De repente cayó en manos de una mujer mala que se apoderó de su voluntad y que lo hace sufrir, lo maltrata y no se puede desligar. O cayó en manos de un hombre malo, perverso, que la humilla, la golpea, la maltrata y no puede librarse de ese hombre. Es como si una maldición le hubiera caído arriba. Y uno dice, pero ¿por qué está así? ¿Por qué está así con tanto maltrato? ¿Por qué está hueso y pellejo? ¿Qué pasa? Pero ya la situación ha avanzado tanto que ni la familia puede hacer nada. Ni la familia. Y yo me imagino a los padres de este joven, porque los padres de este joven eran temerosos de Dios. El padre era un hombre justo, la madre igual, eran de dinero, tenían una gran finca, tenían trabajadores, muchos empleados. Y todos ellos, como el mismo hijo lo testifica, tenían abundancia de pan. Si los trabajadores tenían abundancia de pan es porque les pagaba bien, era generoso con sus trabajadores. Así que ese muchacho tenía de todo. Él tenía de todo y sobre todo tenía un nombre o un apellido. Aunque en esos tiempos no se usaba el apellido, solamente el nombre. Pero adaptándolo a las épocas presentes, hay jóvenes que tienen una reputación en su apellido, porque sus padres han puesto en alto ese apellido. Y entonces lo reconocen. Él es el hijo del jefe, es el hijo del hacendado, es el hijo de fulano. O sea, no es cualquier muchacho. Está amparado por una influencia que su padre le ha otorgado. Gracias a sus padres, él tiene el confort que muchos no tienen. Porque sus padres se esforzaron, salieron adelante y le han dado de todo. Y vive en plena comodidad. Los padres esperan que el futuro de su hijo, el futuro de su hija, sea prometedor, sea un futuro que alcance niveles donde ya los padres queden satisfechos y digan, bueno, ya es un profesional, ya se puede defender y valer por sí mismo, ya podemos morir tranquilos, porque nuestros hijos ya se saben defender solos, tienen su profesión, su carrera, ya van a estar bien. Al menos hay una tranquilidad. Y seguramente había una tranquilidad con este muchacho. Sus padres estaban contentos con él, lo amaban. Era el hijo menor. Siempre los hijos menores como que tienen más atención, porque son más pequeños. Y esto cambió radicalmente cuando un día este muchacho habló con sus padres y dijo, ¿saben qué, papá, mamá? Yo me voy a independizar. Yo voy a hacer ya mi vida, ya yo alcancé ya la edad que me permite la ley hacer con mi vida como yo quiera.
y yo quiero que esa parte de la herencia que me corresponde me sea entregada. Porque para los del Medio Oriente, para los judíos no entregaban la herencia después que morían, como sucede ahora mayormente, ¿no? Hay que esperar que el papá muera, que la mamá muera para recién tener la herencia, si es que dejan herencia. En ese entonces, pues, y hasta el día de hoy, los judíos no necesariamente tienen que morir para heredar a sus hijos. Ellos en vida, en el momento que ya ellos tienen la edad apropiada, ellos pueden reclamar la herencia y le es otorgada porque es un derecho que le asiste. Es algo legal. El padre le entregó lo que le correspondía y no era poco, era bastante. Aquel hijo juntó todo, tal vez lo vendió, tal vez hubieron cosas, tal vez hubo efectivo, qué sé yo, fueron ovejas o fueron cosas, no sé. El hecho es de que él lo capitalizó en dinero y se fue lejos a una provincia apartada. Y allí despilfarró sus bienes con rameras y llevó la vida que el diablo le ilusionó y le mostró como algo grande, como algo agradable. Porque no es menos cierto, amado hermano, que el placer que da las fiestas, las mujeres en el caso de los hombres en el caso de las mujeres, la vanidad de la vida, el licor y todo lo demás, es agradable a la carne. Eso es innegable. Nadie está en una fiesta porque está presionado a estar allí o no, está porque es agradable el ambiente. El ambiente es propicio para las pasiones, despierta las pasiones, altera los sentidos y sobre todo cuando la persona es el protagonista, el que gasta, el que tiene los medios para realizar todos esos jolgorios y todas esas fiestas mundanales, pues con mayor razón, ¿no? Porque es alentado, es exaltado, es reconocido en ese sentido por toda la gente que participa en ese mundo. Entonces, él vivió así, despilfarró, cayó en lo más bajo. Pero dice la Escritura que las circunstancias en ese lugar donde él vivía y que todavía tenía recursos, él todavía tenía recursos porque era bastante la herencia que había recibido. Pero aún teniendo recursos todavía, dice que vino una gran hambre en aquella provincia. O sea, las circunstancias en su entorno cambiaron. Porque tal vez hubo una sequía, todo cambió. Entonces, los recursos que él tenía, pues se gastaban y se gastaban y se gastaban, porque la misma necesidad de la situación, la circunstancia del momento obligaban a que este muchacho gastara hasta lo último y se quedó sin nada. Y cuando no tuvo nada, ya no tenía ni para comer y nadie, dice la Biblia, que nadie le daba nada. Él toda su vida había gastado, había dado, había invitado, pero ahora en su situación crítica nadie se compadecía de él. Demostrando que todo ese ambiente y toda esa gente que le rodeaba eran gente ficticia, que no eran buenos amigos, que no eran, que lo querían, no.
era solamente por el interés. Y al verse ya sin nada, seguramente buscó a esa gente, pero todos le dieron la espalda. Y peor que no había nada que de comer. Y dice que en esa gran hambre que vino sobre esa provincia, él le rogó a un hombre: trabajo en lo que sea, hago lo que sea por un plato de comida. Y este hombre lo mandó a su hacienda para que apacentase cerdos. Era el trabajo más vil que él como judío podía tener, porque ningún judío cría cerdos, porque los cerdos para ellos son animales inmundos. Pero ¿qué le quedaba? Dice que él quería saciarse de las algarrobas que le daban de comer a los cerdos, pero no podía. Lo estaban chequeando, lo vigilaban. No podía comer. El sufrimiento fue grande. Tener que estar en medio de todo ese estercolero, esa suciedad, ese excremento de los cerdos, esa suciedad con mal olor, se impregnó en él. Él era un cerdo más allí. Y todo por un plato de comida. Un muchacho que jamás había pasado necesidad. Jamás. Siempre había sido protegido. Siempre le habían brindado de todo. Sus padres se esforzaron mucho para que él fuera feliz. Pero la ilusión que el diablo le puso y el lugar hacia donde él llegó destruyeron su vida. Lo destruyeron completamente. Y ahora ya él se encontraba perdido. Yo he tenido amigos, muchachos. En ese tiempo yo también era muchacho. Jovencitos. Cayeron en la droga. Al principio, como que ellos tenían control todavía de las cosas, pero después, poco a poco, fue avanzando más y más y más, hasta que murieron. Murieron jovencitos. Fue tanta la droga que murieron. El diablo se los llevó porque en ese tiempo yo era inconverso también, ellos eran inconversos. No sabíamos nada de Dios. Y murieron. Muchos de los amigos que yo tuve cayeron en esos vicios y murieron. Yo le agradezco a Dios que nunca caí en esas cosas. Sí caí en el licor, pero no en la droga. Y ese mundo los arrastró y los mató. Yo escuchaba hoy la noticia de que un día como hoy murió una gran cantante llamada Celia Cruz. Un día como hoy murió. Y me puse a escuchar de qué murió. Murió porque tenía un metástasis muy fuerte a causa de un cáncer de mama. Y esta creó un metástasis que le llegó hasta el cerebro. Y el cáncer la mató. Pero en las informaciones que uno tiene de muchos artistas, estos muchas veces para obtener esa fama y llegar a esa gloria humana, hacen pactos, pactos satánicos. Le entregan su vida al diablo a cambio de la fama, a cambio de la gloria humana. Recuerden que el diablo le ofreció a Cristo eso. Le mostró los reinos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Y
uno se pone a pensar, ¿no? ¿Cómo es eso del pacto con el diablo? ¿Qué, ¿Cómo puede él tomar autoridad de su vida o tener su vida, su alma? ¿Cómo es posible eso? Porque al final la Biblia dice, todas las almas son mías, dice el Señor. Se supone que todas las almas son de Dios, todas las vidas de las personas son de Dios, le pertenece a Dios. ¿Cómo es que el diablo se apodera de una alma? ¿Cómo puede pasar a ser parte de él? Por el libre albedrío. Porque la persona cede su voluntad y le entrega su alma. El diablo no va a hacer nada con el alma, pero sí la va a destruir. Tiene autorización, tiene poder para destruir esa alma. Porque esa vida que ha entregado su alma, lo ha hecho por propia voluntad. Ha hecho un pacto. Te entrego mi alma. Dame dinero, dame gloria, dame fama, hazme rico. Y el diablo se lo da. Y vuelvo a repetir, ¿y para qué le sirve el alma de esa persona? Para destruirla. Dios, si quiere intervenir, el diablo le dice, voluntariamente me ha dado su alma. Su alma me pertenece, porque Él me lo ha otorgado a mí. La única manera de que esa persona sea liberada de la muerte eterna y de la garra del diablo es que él crea en Jesucristo. Y al creer en Jesucristo, automáticamente esa alma es arrebatada por el Señor y pasa a ser propiedad del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, ¿eh? Porque nosotros éramos esclavos del pecado, éramos hijos del diablo. Pero creímos en el autor y consumador de la fe, creímos en Cristo, en su poder. Y Él nos rescató, nos salvó. Pero hay personas que aunque le prediquen el evangelio, ellos tienen ya su mundo hecho. Y cuando llega el momento en que el diablo dice, bueno, ya te di años para que disfrutes, dinero, fama, todo lo que quieras, pues ahora te llevo, ahora te destruyo ya. Y le pone una enfermedad incurable o muere en un accidente de carro, de avión, de lo que sea. Y es destruido. Y muere en el pecado, muere sin salvación. Lo manda al infierno al diablo. ¿Qué creen ustedes que el diablo quiere hacer con nosotros? Eso. Lo que pasa es que nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos sido libertados. Somos tentados y todo, pero Dios ahí está, dándonos oportunidades continuamente. Bendito el Señor. Y como no puede con nosotros, ataca a la familia, ataca a nuestros hijos. Trata de destruir a nuestros hijos. Job era un hombre íntegro, ¿o no? De los más íntegros que la historia bíblica nos refiere. No hay otro como él, le dijo Dios a Satanás en la tierra. No hay otro como él. Varón recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y cuando el diablo atacó, ¿a quién mató? A sus hijos. Todos sus hijos murieron. ¿Y por qué murieron los hijos? Porque el diablo los engañó. Porque ellos no eran rectos como su padre, como su madre. Eran pecadores.
Nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero nos duele ver morir un joven. Nos duele ver que el hijo de un hermano, de una hermana, falleció siendo muchacho, siendo muchachita. Una hija de una hermana que yo conocí, bonita la joven, llena de vida, murió en una moto yendo con su novio no sé a dónde. Murió. Fue terrible la noticia. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué muere gente joven? ¿Qué pasa? Es que nadie sabe el mundo que cada uno vive. Nadie sabe en qué está metido fulano, fulana, mengano. No sabemos. Nosotros vemos a todos de manera correcta, ¿no? Uno llega a visitar una familia de la iglesia y uno ve al papá, la mamá, los hijos y pues uno los ve correcto a todos porque es una familia correcta. Pero eso es lo que nuestros ojos ven. Pero nosotros no sabemos cómo está el corazón, cómo está el alma, qué hay en su interior, qué está pasando por dentro. Eso no lo podemos ver. Ellos se ven correctos. Ellos se despiden. Papá, me voy, mamá, me voy, hermano, pastor, Dios lo bendiga, gracias por haber venido. Y boom, y se va. Y uno dice, pues ese muchacho se ve buen muchacho, ¿no? Es buen muchacho, sí, mi hijito, ¿para qué? Un muchacho sano, trabajador, estudia. Mi hijita es para estudiando. Y bueno, uno tiene ese concepto, porque es el testimonio que dan sus padres. Y uno dice, qué bueno, hermano, Dios bendiga a su hijo. Pero uno no sabe lo que hay dentro de ese muchacho y de esa muchacha. Uno no lo sabe. ¿Qué estará maquinando? ¿Cómo estará por dentro? A veces abrimos una fruta que se ve buena. La fruta se ve excelente. Sea manzana, lo que sea. Y uno lo parte y hacia adentro está podrido. No sabemos qué cosa pasa por dentro. Luego, cuando aparece el mal, recién nos damos cuenta. ¿Y desde cuándo pasó esto? Hace 2, 3 años. ¿Desde cuándo empezaste a meterte en la droga? Hace 2 años atrás. Me dieron, yo probé, me siguieron dando. Caí en eso. Pero si era un muchacho, una muchacha tan noble, ¿cómo puede ser? Los padres no saben qué hacer. Porque hay situaciones, hay problemas en la vida de jóvenes que no son fáciles de superar. El problema que ellos tienen o en lo que han caído no los puede sacar así nomás de fácil. No es que lo lleva un médico y se acabó, le hacen una terapia o le ponen una inyección y ya, y se arregló el problema, o lo llevo a otro país que se despeje. No es tan fácil. Cuando aparece la angustia, cuando aparece el deseo, es algo que no pueden controlar. Y se vuelven artistas de la mentira. Te hacen creer que está bien. Y no es así. Entonces,
Qué triste y qué terrible es enfrentar situaciones como esas. En una cárcel, siendo jóvenes, jovencitos y jovencitas de quien usted se preocupó tanto. Para este padre fue doloroso saber dónde estaba su hijo, porque él llegó a saberlo. Su hijo mayor lo encara al papá y le dice: a mí nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, y viene tu hijo que ha gastado tus bienes con rameras. O sea, había conocimiento de dónde estaba. El padre nunca fue a buscarlo, pero sí le dolía saber que su hijo estaba en ese mundo. Y ahora este muchacho desesperado, angustiado, muerto de hambre, en el trabajo más indigno que un judío podía tener, solamente tenía una salida: mi padre. Mi padre es el único que me puede ayudar. Él conocía a su padre, él sabía del amor de su padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos jornaleros que tú tienes. ¿Cuántos días caminó desfalleciendo por el camino, todo mugroso, todo harapiento? Se fue como un rey y regresó como un mendigo. Como muchos hijos regresan al hogar como mendigos, desbaratados, destruidos, fracasados. Así retornan al hogar. Así los reciben sus padres. Y cuando él ya estaba cerca de la casa de su padre estaba en lo alto de una colina, mirando hacia el camino para ver si algún día llegaba su hijo por ahí. Y ese día su padre lo vio de lejos, hermano. Tal vez ese muchacho estaba irreconocible para cualquier persona, pero para su padre no era irreconocible. Su padre lo sacó rápido. Ese que viene allá parece mi hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando estuvieron cerca, él le saca el discurso: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno. Y el padre ni le escuchaba. Lo abrazó fuertemente. Llamó a sus criados inmediatamente: rápido, bañen a mi hijo, pónganle un vestido nuevo, calzado en sus pies, un anillo en su mano, como príncipe. Y maten el becerro gordo, el mejor becerro, mátenlo. Un becerro, hermano, era una cría de una vaca. El becerro gordo, el mejor. Mátenlo y hagamos fiesta. Porque mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ha revivido. Era como diciendo: hijo, nunca más estarás perdido. Nunca más estarás muerto. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dio esa parábola? ¿Para referirse a quién? ¿Sabe para quién Dios, el Señor, dio esa parábola?
para usted y para mí. Cristo nos refleja el gran amor de Dios, el Padre. A pesar de lo indigno que pueda ser una persona, mientras tenga vida, el Padre le da la oportunidad. Él envió a su único hijo para salvar a la humanidad. Nos amó tanto que sacrificó a su único hijo. Y a través de Cristo, el Padre nos recibe con los brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho, hasta dónde hayas caído, quién seas tú. Si esos jóvenes supieran en su desgracia, en su fatalidad, que Cristo es la única salida, el único que lo lleva al Padre. Si ellos pudieran comprender y creer en Él, tienen entonces la oportunidad de ser libres, de volver a vivir. Porque el Padre no lo hizo un jornalero, como Él pedía. Tampoco lo miró como un indigno. Era su hijo, es mi hijo. Él es mi hijo. Y no me interesa lo que la gente piense. Es mi hijo y yo lo voy a rescatar. Eso es lo que hace Dios. Él es mi hijo. Ella es mi hija y yo lo voy a rescatar. Y no me importa lo que el diablo le haya hecho. Yo le doy vida. Vida en abundancia. Yo lo levanto. Yo lo rescato. Yo cambio todo. Cuando nosotros tengamos un problema así, que nadie está libre y que Dios no lo permita, tenemos que acudir al Padre en el nombre de Jesús. Tenemos que apoyarnos en su misericordia, en su amor, para que le dé oportunidades a nuestros hijos. Dale una oportunidad a mi hijo. Dale una oportunidad a mi hija. Está ciego, está ciega, no se da cuenta. Él o ella no entiende ahora. Dale una oportunidad. No permitas que el enemigo lo destruya. Y ahí está tu oración en favor de tus hijos. Yo quiero orar por ti y por tus hijos, los que tienen hijos o los que tienen hermanos. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Iba a seguir hablando, pero ya el Espíritu de Dios es suficiente. Y si es suficiente, es porque Dios conoce la necesidad, el corazón y la comprensión de cada uno. Voy a orar por ti. Si tú estás atravesando problemas, situaciones internas que nadie sabe y estás siendo arrastrado por el mal, voy a orar por ti. Si tienes un hijo, una hija, un nieto, una nieta, un sobrino, alguien que está atravesando una situación así, voy a orar por ellos. Y voy a utilizar tu fe, tu persona,
Así que todo aquel que quiera la oración, póngase de pie ahí donde está. Yo haré una oración por ti, por tus hijos, por algún ser querido que está pasando por una situación crítica. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, soy yo la persona que estoy en una circunstancia muy difícil. Estoy perdiendo la fe. Estoy enredado en cosas que no son buenas. Si no eres tú, dile: Señor, te pido por mi hijo, por mi hija. Te pido por mi padre, por mi madre, que a lo mejor están en esa situación. De repente tienes un padre delincuente, pero es tu padre. Y tú puedes orar e interceder por él. Un hijo, una hija, un hermano, una hermana, un sobrino, una sobrina, un nieto, alguien que tú aprecias, que tú amas y que ha caído en estas garras y no sabe cómo salir, ha quedado esclavo, esclava. Pero voy a orar para que el Señor rompa esas cadenas, para que por tu fe, por tu petición, movamos el brazo de Dios. Toda la iglesia se pone de pie y oramos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, estamos en un mundo, Señor, engañoso, donde el enemigo de nuestras almas ataca fuertemente cada vida que existe en este mundo. Dentro de ellos estamos nosotros, como seres humanos vulnerables a caer en cualquier error, tentación, pecado. También están nuestros hijos, a quienes amamos profundamente. Nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hermanos, hermanas, aún nuestros padres, si están vivos. Señor, tú mejor que nadie conoces la maldad y conoces todo el sufrimiento que la maldad trae, todo ese dolor, todo ese llanto, esa angustia, esa zozobra. Señor, tu palabra dice que tú nos has dado poder y autoridad sobre todo poder del enemigo, sobre toda fuerza de las tinieblas. Y en este momento, Padre, invocamos tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en ese nombre todopoderoso que venció al diablo y destruyó su fuerza. Padre, atamos los poderes demoníacos, atamos los poderes satánicos que están infiltrándose en nuestras vidas o en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, y que está destruyendo sus vidas y está apoderándose de sus voluntades. Padre, atamos ese poder negativo, ese poder maligno, lo hacemos inoperante. Tomamos autoridad sobre toda fuerza del diablo y de los demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y echamos fuera todo poder satánico, todo poder demoníaco en el nombre de Jesús. Que se produzcan liberaciones,
que tú le des la oportunidad a aquellos que han caído en esas garras de la droga, del alcohol o de cualquier otra situación caótica de este mundo. Dales la oportunidad de salir, de escapar de esa condición, Señor, por amor a estos hombres y mujeres que claman, que piden, que interceden junto conmigo. Obra poderosamente, Señor, porque para ti no existe nada imposible y tu amor sobrepasa todo entendimiento, como lo demuestras en esta parábola del hijo pródigo, donde el Padre le manifestó su amor total y su protección. Protege a nuestros hijos, dales la oportunidad de escapar de las garras del maligno. Nuestros seres queridos, nuestras familias, libéralos, Señor, libéralos, Padre, y bendícelos, que te conozcan, oh Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que te conozcan, que tengan una experiencia contigo, que esa voluntad sea para ti. La entregamos en tus manos, Señor. Y los que están enfermos, adoloridos, con problemas de salud, Señor, de diferente índole, donde muchas veces el enemigo también ataca afectando la salud. Detenemos toda fuerza diabólica que está operando en los cuerpos. Detenemos todo poder satánico que ha infiltrado su maldad en los cuerpos, Señor, destruyendo ligamentos, destruyendo huesos, destruyendo órganos vitales. Ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad. Declaramos liberación de toda enfermedad, sea en los huesos, sea, Señor, en los nervios, sea en el estómago, sea, Dios mío, en la cabeza, en el cerebro, sea, Dios mío, en los miembros superiores o inferiores, en cualquier órgano que esté afectado. Declaramos liberación, declaramos sanidad. Recibe la sanidad, sé libre de toda enfermedad maligna, para gloria y honra de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos levantan sus manos a Dios y le dan gracias a Dios? Levanta tus manos y dile: gracias, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la oración, gracias por la vida que tú me das. Gracias, Señor. Tú oyes mi clamor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria.